Ya. Sí. Debería estar grabando ya si no me equivoco. Entonces, bueno, empezando hoy día vamos a ver lo que sería la parte más matemática de LaTeX. Bien, partiendo por lo primero, ¿por qué es tan importante LaTeX para escribir artículos científicos y cosas así? Bueno, LaTeX es una herramienta bien poderosa que incluye muchas formas de trabajar con ecuaciones, con fórmulas matemáticas, con funciones, imágenes, como ya han visto, y nos brinda la posibilidad de hacer todo tipo de fórmulas, por decirlo de alguna manera, o bueno, como lo que les pongo aquí. Se ve mi pantalla, ¿cierto? Sí, la miramos. Bueno, nos permite realizar y crear ecuaciones como esta, que sería la ecuación de Schrödinger, dependiente del tiempo, o las ecuaciones de Maxwell. Tenemos un mundo de posibilidades dentro de LaTeX para ir trabajando con fórmulas matemáticas. Ahora bien, ¿cómo podemos trabajarlas nosotros como principiantes dentro de LaTeX? Bueno, lo primero necesitamos un entorno matemático. Tenemos en LaTeX distintas maneras de hacerlo. Tenemos maneras inline, que sería entre medio del texto, por ejemplo, que eso lo podemos hacer con signos pesos o con los paréntesis y un backslash antes. Y la otra manera es dentro de un entorno matemático, con los corchetes, doble signo pesos, con un begin equation. Y bueno, esto que es como un añadido, que sería un align, que esto es como una ecuación, pero de varias, o sea, un entorno que crea la opción de poner varias ecuaciones, como lo sería aquí en las ecuaciones de Maxwell. Ahora bien, ¿por qué tantos entornos distintos? Bueno, porque algunos nos permiten utilizarlos en el texto, otros nos permiten hacerlo como de una manera más informal, y los otros nos permiten hacerlo como ya más oficial, de la manera que debería sí o sí hacerse dentro de LaTeX. Ahora, por ejemplo, bueno, de una manera dentro de los textos tenemos los signos pesos, por ejemplo, vamos a abrir nuestro archivo LaTeX, que lo voy a agrandar un poquito. Aquí voy a quitar todo esto. Y por ejemplo, tenemos las variables signo peso x igual y cuadrado, por ejemplo. Esto nos permite meter, bueno, código, o sea, ecuaciones dentro de texto. Y bueno, aquí podemos agregarle más texto que nos muestra la relación entre x e y. Ahora, bueno, recompilamos esto y podemos ver que metió una ecuación entre medio de un texto. Si esto lo hacemos, por ejemplo, con los dobles signos pesos, lo que va a hacer es que nos va a quebrar, por decirlo de alguna manera, la, la parte del texto. Déjenme intentar poner un solo. Ahí sí. Nos va a quebrar el párrafo y nos va a introducir una ecuación entre medio. Entonces, bueno, estos son los signos pesos o el paréntesis junto a un backslash. Nos permite introducir ecuaciones entre medio de texto. De una manera bien cómoda, de hecho. Ahora bien, podemos también dejarlo como XA, de manera que se relacionan. Y podemos introducir un entorno matemático, que sería con el begin equation. Y esto ya nos abre una pestaña, por decirlo de alguna manera, donde vamos a ingresar las ecuaciones que queramos utilizar. En este caso, bueno, x igual a y cuadrado. Una cosa a remarcar con el begin equation es que si queremos ingresar varias ecuaciones, vamos a tener que abrir el entorno una y otra vez. Por ejemplo, quiero vincularlo con z, tendría que hacer todo esto. Copiar, pegar, abrir un entorno matemático de nuevo y todo. Pero hay una forma un poco más cómoda de hacer todo esto y sería con el begin align. ¿Esto qué nos permite? Nos permite ingresar cuantas ecuaciones queramos. Por ejemplo, x igual y cuadrado. Y
Cuando queramos pasar una ecuación abajo, hacemos doble backslash. X igual z cuadrado. Compilamos nuestro texto y vemos que nos entrega el mismo resultado como si ingresásemos dos entornos matemáticos de una. El equation, el entorno matemático equation, solamente nos permite para una ecuación. En un entorno align o EQN align, si no me equivoco, nos permite ingresar más de una ecuación. Ahora, bien. Bueno, siguiendo. ¿Qué podemos ingresar dentro de un entorno matemático? Bueno, tenemos distintas opciones. Podemos utilizar símbolos o letras, operadores o funciones, operadores lógicos, matrices. De todo podemos ingresar dentro de un entorno matemático y, bueno, que lo utilice LaTeX para expresar lo que queremos decir. Por ejemplo, ¿qué tipos de símbolos tenemos? Tenemos una gran variedad de símbolos. Tenemos θ, tenemos phi, tenemos, por ejemplo, gamma, alfa, que bueno, ya de por sí tenemos todo el abecedario griego. Tenemos todos los símbolos griegos que se utilizan normalmente en matemática. Tenemos también lo que serían operadores lógicos. Vamos a abrir un entorno matemático más informal para probar cada uno de los entornos. Tenemos, bueno, como les digo, operadores lógicos, que sería, por ejemplo, el menor igual o el mayor igual. Plus igual. Creo que sí es. No, no era. Vamos a utilizar Detectify. Bueno, como si bien recuerdan, les recomendé esta página. Ayuda harto a ¿cómo se llama? A ingresar matemática o a ingresar símbolos matemáticos dentro de su LaTeX, porque les dice el comando exacto que tienen que ocupar. Ahí está. Podemos ingresar eso, operadores lógicos, por ejemplo, también el no igual, que si mal no recuerdo era NEC. Sí, NEC. Y podemos armar nuestras funciones como queramos. También tenemos operadores normales, operadores matemáticos como el de la sumatoria. Tenemos integrales. Tenemos también, por ejemplo, fracciones que se crean con un entorno frac. Esto es bien importante porque normalmente vamos a utilizar fracciones a la hora de crear matemática en LaTeX. Aquí podemos poner x sobre y, por ejemplo. Y bueno, ahí se nos van a ir creando todos los operadores que queramos ingresar. Podemos también poner, por ejemplo, diferenciales, por ejemplo, diferenciales parciales. No sé si lo han visto todavía, pero podemos ingresar todo este tipo de operadores dentro de LaTeX. Respecto a x de phi, por ejemplo. Podemos hacer todo este tipo de cosas dentro de LaTeX y resulta bastante cómodo, resulta bastante ordenado y queda bastante bonito. A diferencia de, por ejemplo, hacerlo en Word o en PowerPoint o en cualquier otro tipo de software para crear archivos. Ahora, bueno, ¿por qué nos gusta tanto utilizar LaTeX? Porque aparte de ayudarnos a crear, bueno, matemática en este caso, nos lo deja ordenado. Si, bueno, nosotros nos equivocamos, queríamos ingresar algo antes, podemos sin problema ingresarlo y el mismo LaTeX se va a encargar de ordenarlo. Aquí, como verán, estoy abriendo dos entornos matemáticos distintos. Se me había olvidado ingresar uno antes, no tengo que andar moviendo, solamente es ingresar una línea antes. Lo mismo con los números. Si abrimos un entorno equation, normalmente nos va a enumerar las ecuaciones. Vamos a abrir dos en este caso. X, bueno, x cuadrado, digo x igual y cuadrado, y x igual z cuadrado.
Sí, bueno, supongamos que yo quería poner el z cuadrado antes y quería ponerlo con el número 1. Es tan fácil como llegar y cortar y luego ingresar aquí. Ingresarlo antes de la i cuadrado. Y LaTeX automáticamente y solo se procura de cambiar todo lo que sería el orden de las ecuaciones, bueno, de las secciones también, y todo. LaTeX es como bien, apoya mucho a la hora de ordenar un código. Ahora, bueno, no sé, aquí, bueno, si quieren ver el tema de la parte práctica, pero les podría invitar a, bueno, abrir un código y empezar a crear ecuaciones matemáticas. Por ejemplo, bueno, ahora va a ir más lento porque está yendo bastante rápido. Voy a aumentar aquí un poquito y vamos a crear una potencia, por ejemplo. Vamos a abrir un entorno matemático y vamos a crear una potencia. Lo mismo que estábamos viendo, pero igual a x elevado a n. Para hacer potencias tenemos que utilizar este símbolo, que si no me equivoco es Alt más la tecla que tiene el mismo símbolo. Esto es para crear un superíndice, o algo que estaría arriba de la letra. Si queremos crear un subíndice, tenemos que ocupar la barrita abajo. Por ejemplo, M. Y como bien, dentro de LaTeX todo tiene un orden. Por ejemplo, si aquí tenemos este código, por ejemplo, que sería x elevado a n sub m. Pero si metemos todo esto dentro de unas llaves, quedará un x elevado a n y el n está con el sub m. Entonces, bien importante el orden en LaTeX. Si quieren tener esto, pero no agregar las llaves, van a obtener una cosa totalmente distinta. Esto, por ejemplo, es importante a la hora de crear sumatorias, por ejemplo, de n igual 1 hasta infinito. Aquí, bueno, para crear el infinito es infty. Si no le ponemos las llaves, podemos hacer un desastre. Por ejemplo, quitémosle las llaves a lo que sería el subíndice de la sumatoria. Y bueno, nos va a quedar esto, que es algo totalmente distinto a lo que queríamos lograr. Entonces es bastante importante ir considerando el orden de lo que sería nuestro código a la hora de ingresar matemática en LaTeX. Bueno, ¿qué otras cosas más podemos hacer dentro de LaTeX? Podemos crear matrices. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, dentro de un entorno matemático ya hecho, vamos a abrir otro entorno que sería el entorno matrix. Begin. Vamos a hacer una con paréntesis. Matrix. Aquí abrimos un entorno matricial. Vamos a ingresar matrices dentro de nuestro entorno matemático. Por ejemplo, yo quiero una matriz de 2×2 que sea A, después B. El después sería el signo, bueno, este signo I, raro. Y si queremos bajar una fila, doble backslash. Lo mismo que una line. C, otra columna D. Dame un segundo. Esto, si no me equivoco. Vamos a dejarlo sin el P por mientras. Vamos a ver si es que funciona. Debería funcionar aquí. Yo si no, algo estoy haciendo mal. Denme un segundo. ¿Será que es matriz? Matrix. Ah, ahí está. Claro, correcto, me equivoqué en la R. Lo siento. Ahí sí. Ahora sí. Bueno, ahí había que escribir bien el nombre, lo siento. Bueno, ahora quiero ponerle un paréntesis. Entonces le ponemos P matrix, por ejemplo. Ahí podemos ir creando nuestras matrices, una matriz distinta. Si queremos una 3×3, por ejemplo, bueno, crear otra columna sería el símbolo I, U, por ejemplo, y otra columna aquí que sería el W. Y como queremos una 3×3, X, columna Y, columna Z.
podemos hacer todo este tipo de cosas en LaTeX ahí sin bastante problema. No tienen que cometer el mismo error que yo que escribieron que escribí mal la cosa. Pero bueno, si lo hacen bien ordenado y tienen en consideración todas las cosas, les va a salir cosas bastante bonitas y bastante ordenadas. Una cosa que yo quería proponerles es que, bueno, dentro de este rato pudiésemos lograr crear un rotor. No sé si lo han visto ustedes el rotor hasta ahora, no sé en qué año irán, pero si han visto el rotor físico. No sé si me podrían decir si es que sí o no. O rotacional también se le llama. Podríamos decir sólido en revolución, ¿va? Ujú, sí. Bueno, eso me gustaría que llegasen a escribirlo dentro de LaTeX. Es más que nada no resolver una ecuación o algo, sino que escribir solamente una ecuación. Eso de a poquito vamos a ir llegando. Lo quiero enseñarles primero a hacer las derivadas parciales, a crear los vectores y bueno, y de a poquito ir haciéndolo para que al final de la clase puedan alcanzar a hacerlo. Entonces, bueno. Bueno, aquí tienen cómo crear una matriz. Si quieren, por ejemplo, crear un determinante, o sea, la matriz determinante, aquí le ponen Bmatrix y se les cambiaría lo que serían los paréntesis al lado y les quedaría la matriz determinante en este caso. Que bueno, esto es primordial para el rotor o el rotacional. Ahora, bueno, si queremos irnos más a la matemática que se utiliza en física, ¿qué posibilidades tenemos? Bueno, normalmente en física van a encontrar cosas como el operador nabla, que Una sería, bueno, pregunta, diga. disculpa. Si por ejemplo la quiero con corchetes Ujú. o con, no sé cómo le dicen al cuadradito, Ya, sí, en vez sí. de paréntesis. ¿Sabes? Ujú. No, Con, corchetes eso con y corchete y ya, paréntesis. con estas cositas, ¿cierto? Sí se verá. Sí, sí, Ujú. Preguntas como cómo cambiarlos. sí. Ya, eso es netamente colocar antes de matrix un abreviado. Por ejemplo, ya, para el paréntesis es con la P. Esto lo voy a ir haciendo cada uno para ir mostrándoles las opciones de matrices que tienen. Para poner paréntesis a los lados tienen que poner pi matrix. Eh, para crear los corchetes, estos corchetes de acá, sería con B matrix, con una B. Para crear la matriz determinante que le había mostrado es con una V. Y para crear con las llaves, que serían estas de aquí, es con la B mayúscula. A ver. Ahí está, con la B mayúscula. Ahí tienen los tipos ¿cómo se llama? De matrices que pueden crear. Creo que pueden crear otras matrices también. A ver, dame un segundito. Sí, con la V mayúscula también pueden crear una matriz determinante de esta manera. Pueden crear aquí con dos palitos al lado. Creo que estas son todas las formas de escribir una matriz. Si no quieren utilizar este comando, también pueden utilizar el comando left y right. Por ejemplo, left, y aquí al final, right. Pero esto es más engorroso y creo que puede fallar si no me equivoco. Ah, no. Pero ustedes pueden modificarlo a gusto también. No sé si podré ponerle números, creo que no. Pero vamos a probar. No. Pero por ejemplo puedo ponerle un punto aquí y puedo ponerle aquí una barra y entregaría una matriz de esta manera. Ustedes pueden ir modificándolo a gusto si quieren con un left y un right. Pero si quieren hacerlo de manera más rápida y no quieren utilizar matrices tan extravagantes, pueden ir cambiándole el nombre. P-matrix, B-matrix y bueno, todas las matrices que tengan. No sé si responde eso a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Ya, buenísimo. Entonces, bueno, pasando ahora a lo que serían... bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? En todo caso, mejor. Ya. Entonces, sigamos. Lo que sería crear diferenciales. Bueno,
si no me equivoco, hay un comando que se puede utilizar en LaTeX para crear una parcial al tiro, sin crear una fracción y después agregar los parciales. Pero no me lo sé. Entonces, bueno, vamos a ir creándolo de manera como más primitiva. Creando un frac. Ah, mira. Aquí me dio opciones. Dfrac. A ver. Vamos a tx a probar. No. Y pfrac. No. Ya, bueno, vamos a hacerlo de manera más completa, más primitiva. Vamos a agregar los parciales y las variables. Entonces, bueno, con el comando frac y las dos llavecitas estamos creando una fracción. ¿Qué tipo de fracción es? La fracción que siempre han visto con la barrita entre medio. Esto, bueno, nos crea eso, un medio y, bueno, dame un segundo, porque hay dos tipos más de fracciones, si no me equivoco. Estoy buscando aquí en un apunte que tengo. Aquí. Podemos crear un sfrac que nos crea como la fracción más... Ah, no, no era eso. Dfrac creo que es. Sí. Ah, es con un paquete. ¿O no? Porque con el dfrac... A ver, vamos a probar de nuevo. Creo que es con un paquete. Dame un segundito. R. A ver, vamos a crear aquí. Ok, hice. Reflexión. No, tengo que ingresar un paquete. Entonces, vamos a ingresarlo al tiro, que sería el paquete usePackage xfrac. Y aquí vamos a ingresar el comando sfrac, que ahora esperemos que funcione. Sí, ahí sí funciona. Ahora nos crea este tipo de fracciones. Aquí, bueno, LaTeX me enredo un poquito, pero tiene sus paquetes distintos para crear cosas distintas. Y bueno, para lo que iba es para crear una derivada parcial, por ejemplo. Tenemos que ocupar el comando partial. Con esto creamos el símbolo de la derivada parcial, que lo voy a poner solito primero. Con eso creamos esta llavecita de acá, que sería la derivada parcial. Ahora quiero hacer una derivada parcial con respecto al tiempo, por ejemplo. Entonces vamos a crear aquí partial t y no sé, pues de una función f mayúscula que esté en x y en el tiempo. Con esto ahí podemos ir creando nuestras derivadas parciales de manera fácil. Si quieren también podemos crear un comando que nos cree ya de por sí una fracción parcial. Por ejemplo, y tomando la clase anterior, podemos utilizar el comando newCommand y bueno, a este le vamos a poner pfrac. Le vamos a ingresar dos variables. ¿Y cuál sería la forma de nuestro comando? Bueno, una fracción con un partial y otro partial acá abajo. Y aquí irá la primera, o sea, la primera variable, la variable número 1, y aquí la variable número 2. Vamos a utilizar nuestra función pfrac f de x en t y abajo t. Aquí creamos un comando que nos ayuda a reutilizar esta fracción cuantas veces queramos. Por ejemplo, vamos a crear un entorno align. Y vamos a crear unas cuantas parciales con respecto al tiempo, por ejemplo, con y con z. Aquí tengo un error. Un segundo. No sé la verdad por qué me manda error. A ver. Vamos a refrescar la página. Begin align. A ver, voy a quitar esto de acá y voy a crear un entorno ya desde cero para que no me mande error esto. Begin align. Y sí, para que no esté eso en rojo.
Ahora sí. Aquí podemos con el align crear distintas funciones, fracciones parciales, y estamos utilizando el comando que creamos para hacerlo de manera más rápida, porque si no, de otra manera tendríamos que crear la fracción, ingresar los parciales y después recién ingresar la función y el tiempo. Entonces, como Yo les había dicho tengo la otra vez, diga. Para quitar los números, por ejemplo, ahí te salen 3 ¿Estos ecuaciones, numeritos? ¿verdad? Ujú. Sí, pero digamos, si uno está haciendo un ejercicio que no son ecuaciones en sí, sino que en diferentes pasos, ¿cómo se podría hacer? Claro, hay un paquete nuevamente que sería el paquete captions. Use package, caption. Con esto, ¿qué podemos hacer? Podemos ingresar el asterisco en el nombre, align asterisco o equation asterisco, y esto nos va a dejar todo sin un numerito. Esa es una forma. La otra forma es abrir un entorno matemático con los corchetes, si no me equivoco. Que sale más rápido y no hay que ingresar un paquete y nos hace lo mismo. Pero está el problema de que quedan todas así juntitas. No sé si habrá alguna forma de hacerlo como online, pero bueno, la forma más formal que conozco sería con el paquete captions y crear una line junto con el asterisco al lado del nombre. Eso nos va a quitar todos los numeritos, o sea, los índices de las ecuaciones. Lo mismo si queremos crear una ecuación, begin equation. Vamos a meter la parcial de x aquí solamente. Ahora el ejemplo. Aquí lo mismo. Si no queremos agregarle el numerito, el paquete caption nos va a salvar de eso. Esa es la manera que conozco y que más recomiendo para hacerlo. ¿Alguna otra duda? Y si hacemos la ecuación y le agregamos valores iniciales, ya como para agregarle valor inicial. Ya, por ejemplo, podríamos ponerle, bueno, ustedes, ¿cómo se llama? ¿Se refieren a ponerle un valor inicial a la posición al tiempo, por ejemplo? Correcto, si digamos t igual 0 o t que inicie en 0 Claro. tiempo. Podríamos hacerlo como de esta forma, si quieren. O ya podemos reemplazar directamente el t. LaTeX es bien flexible con eso. Ustedes pueden modificar las funciones y las ecuaciones a gusto. Solamente que, bueno, ya para, por decir así, métodos prácticos y teóricos, bueno, que esté bien ya es cosa más que nada suya. Pero LaTeX le va a hacer caso en todo. Si ustedes quieren poner una función que inicia en 0, lo pueden poner el 0, o si lo quieren poner en 1.000.000, o tantos ceros quieran, el LaTeX le va a ir haciendo caso a lo que quieran ingresarle. Y, por ejemplo, pongamos que parte en menos infinito, por algo raro, LaTeX les va a dejar. ¿Eso responde? Sí, listo, gracias, señor. Buenísimo. ¿Alguna otra duda? Entonces, me gustaría que probasen ustedes a crear solamente una derivada parcial con respecto al tiempo. Por ejemplo, la de x. Vale. Vamos a dejar todo esto fuera. Me gustaría que probasen si quieren copiando aquí el código no hay problema, que probasen a crear esta parcial. Que intenten y bueno, vayan jugando si quieren con las variables, si quieren cámbienlas o si quieren agreguen más variables. Pero que intenten y ver si es que pueden crearla. Aquí también dejaré la opción para quienes no quieran crear un código. Vamos a crearla con la forma más general, que sería un partial. Me gustaría que ustedes prueben a hacerlo de alguna de estas dos maneras, para que vayan ahí interiorizándose con LaTeX y vayan ahí practicando. Les voy a dejar las dos opciones aquí juntitas. Ustedes pueden llegar y copiar si quieren, si gustan, o pueden intentarlo hacerlo ya bajo su propia manera.
Y bueno, si quieren, manden una foto al chat del resultado que les dio. Yo los voy a esperar aquí unos 5 minutos o 3 minutos, si tampoco es muy difícil. Y si tienen alguna duda, me van preguntando. Vamos a... Ah, y también les voy a dejar aquí, si quieren al final de la clase crear el rotor o un producto vectorial. Yo puedo crear una encuesta, ¿cierto? Dame un segundo, por mientras voy a grabar aquí. Ya. Ah, con el forum si no lo tengo aquí. Ya, pero le voy a poner los nombres. Voy a crear al final clase. ¿Qué quieren crear al final de la clase? Un rotor rotacional. El nombre en inglés es un core. O un producto vectorial. Ahí, si pueden reaccionar al mensaje del rotor o al producto vectorial al que más les interese para poder hacer el látex. Ahí para que en unos 10 minutos más nos dediquemos solamente a crear eso. Para crear funciones en límites, con límite, ¿cómo se haría? Por Ya, ejemplo, un límite de X cuando tiende a... claro. Vamos a empezar nuestro entorno matemático, Boolean Equation. Vamos a crear nuestro límite. Por ejemplo, bueno, el límite se crea con el comando lim. ¿Ok? Este comando ya crea un límite de por sí. Vamos a recompilar. Aquí nos crea la palabra lim, que es bastante vago, pero bueno. Ahora vamos a ingresar para hacia dónde se dirige el límite. Por ejemplo, límite cuando x va hacia infinito, por ejemplo. Aquí sería límite subíndice, dentro de los corchetes vamos a ingresar x2 y aquí ponemos hacia dónde va, por ejemplo hacia infinito, infinity. Con esto creamos un límite de x hacia infinito. Esa es la manera de ir creando nuestros límites. Y bueno, si ya queremos meter la función, por ejemplo, x cuadrado sobre y a la cuarta, ya es cosa de seguir ingresando al lado solamente, fuera de lo que sería los corchetes del límite o del subíndice del límite. También pueden crear integrales. Con el comando int crean una integral y para ponerle sus límites de integración con el subíndice y con el superíndice. Ahora bien, una integral desde menos infinito hasta más infinito. No sé, x de x. Aquí creamos una integral que se mueve de menos infinito hasta más infinito de x integrado en dx. No sé si tienen más preguntas. No sé si responde a la pregunta esto. Sí, sí. Está buenísima. Entonces, bueno, parece que el rotor está ganando, así que vamos a irnos por la opción de crear un rotor. Me gustaría ya empezar desde ahora. Entonces, yo voy a dejarles, no sé si podré, bueno, no, vamos a crear un rotor mejor nosotros y ya después ver el resultado. Entonces, voy a obtener una imagen de aquí, denme un segundo.
Vamos a ingresarlo aquí. Select from your computer. Voy a dejar sacar todo esto. Vamos a ingresar una imagen que sería begin figure. Y aquí sería, bueno, la única imagen que está aquí. Rotor. Voy a poner un scale de 0.5 para que no quede muy grande. Ya. Vamos a crear este rotor de acá, o algo al menos parecido a este rotor que está acá. Entonces, ¿cómo les gustaría empezar a crear este rotor? ¿Qué me recomiendan a mí hacer para empezar a crearlo? Si no saben por dónde empezar, podríamos empezar por el lado izquierdo, que sería, por decir así, el operador rotor o rotacional. Eso, ¿cómo podríamos crearlo? Vamos a empezar nuestro entorno equation. ¿Alguna idea de cómo ir comenzándolo? Más que nada, no cómo decirme los comandos en LaTeX, sino qué ir haciendo. Ya, bien. Vamos a ir empezando. Vamos a crear nuestro operador nabla en este caso, que sería el triangulito invertido que está ahí. Con esto creamos el nabla, o sea, el triangulito. Y queremos hacer el operador rotacional, entonces queremos poner esa cruz que está ahí. En LaTeX eso sería times. Y bueno, esto será por una función f, que vamos a ponerle el vector f. Esto se crea con el comando vec. Vec de f mayúscula. Y bueno, lo vamos a dejar así para no especificar los valores donde toma la función. Aquí, me faltó la s, times. Aquí creamos la parte izquierda de lo que sería el rotor. Y voy a crearle aquí un vector de nabla. Ahí sí. Aquí tenemos la parte izquierda de la ecuación, que sería el operador rotor. Ahora bien, al lado derecho, ¿qué debemos ingresar? ¿Por dónde podríamos empezar aquí? ¿Tienen alguna idea? Begin matrix 3. Bien. La Entonces matrix. vamos a ingresar una matriz. Begin matrix. Ahí me lo creo el tiro. Ya. Esto, bueno, nos va a crear una matriz simple que solamente nos va a meter los valores y no nos va a poner los límites laterales. Entonces, para ponerle las barritas, vamos a utilizar el bmatrix. Y bien, ya, aquí esto yo lo pasé de manera muy rápida, así que voy a tratar de pasárselo lento ahora para que vayan entendiendo un poquito. Para crear una nueva columna necesitamos este símbolo de acá. Y para crear una nueva fila tenemos que utilizar el doble backslash. Entonces, lo que va entre medio de ese símbolo, por ejemplo, A y B, serían dos columnas distintas. Y los que van después de estas doble backslash, o podemos hacer un enter y ponerlo abajo, C y D, serían una fila nueva. Entonces, no. Entonces, esta I, si no me equivoco, que es una I como que se utilizaba como en los dibujos animados o una cosa así. Esta I nos diferencia las columnas y el doble backslash nos diferencia lo que serían las filas. Entonces, aquí el rotor es una matriz 3×3. Entonces, vamos a crear una matriz 3×3 sin ingresar valores. Entonces, la matriz 3×3 tiene 3 columnas y 3 filas. ¿Cuántas de estas Is debemos ingresar en una pura fila? 2. Muy bien. Entonces vamos a ingresar 2 de estas en cada fila. ¿Y cuántas doble backslash deberíamos ingresar en la matriz completa?
Aquí recuerden que el doble backslash simboliza una fila nueva, que abajo va a haber una fila nueva. 3. Entonces, ahí- 3 filas. Sí, claro, necesitamos 3 filas, pero en LaTeX es un poco raro esto, porque este doble backslash nos abre una nueva fila. Entonces, cuando yo agrego uno, fíjense que me crea una nueva fila abajo ya de por sí. Ay, perdón, no puse valores. A, B, C, D, E, F. Ahí. Cuando le ingreso este doble backslash, ya nos crea una fila después. Entonces, si queremos crear 3 filas, solamente vamos a necesitar 2 doble backslash. Ahí es un poco más enredado el LaTeX, pero con práctica ya se van acostumbrando. Entonces, con 2 doble backslash ya tenemos lista la matriz 3×3. Que, bueno, ahora no va a mostrar nada, va a mostrar una matriz vacía. Pero ya de por sí es una matriz 3×3. Entonces, aquí en el rotor, primero tenemos las coordenadas en X, Y y Z. Aquí a mí no me gusta mucho utilizarlas con I, J y K, pero bueno, podemos ponerlas de dos formas. Para crear este sombrerito que tienen las variables, este de acá, vamos a utilizar el comando hat. Y bueno, ahí dentro del comando vamos a ingresar la variable o la letra. En este caso puede ser I, o digo, puede ser X o puede ser el I matemático, que la otra vez había visto cómo hacerlo. Creo que era más I. Voy a revisar y si no lo encuentro ya vamos con X o una Y cualquiera. O quizá ahí se lo mandé en el apunte también puede ser. Sí, creo que se los mandé en el apunte. Voy a probar, pero no estoy seguro más. No, a ver, voy a revisar en todo caso. Símbolos. Vamos a crear aquí el... IMAT, ahí está. Aquí sería IMAT. Ahí sí. Vamos a ir creando los vectores. Estos son los vectores unitarios. Entonces vamos a crear los vectores I, J y K. Hat. JMAT. Y aquí hat nuevamente. No sé si habrá uno para la K, pero vamos a probar KMAT. No, para la K creo que no hay. No, pero para la K tampoco hay. Entonces vamos a ingresar la K solita. Ya. Con esto pusimos nuestros vectores unitarios. Entonces, para crear un unitario o ponerle ese sombrerito, que es más que nada un tilde, sería con el comando hat. Y dentro de las llaves sería la variable que vayan a ingresar. I, J, K, X, Y y Z. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos las fracciones, o sea, las derivadas parciales, que serían derivada parcial con respecto a X, Y y Z. Este es el rotor en coordenadas cartesianas, así que no es tan complicado. Voy a ingresar aquí las columnas nuevas. Ya, vamos a crear. Dejé la función creada. Sí. Y frac. Entonces aquí sería nada con respecto a X. Y frac. Uy. Nada con respecto a Y. Y frac. Vamos a ver si es que funciona. Quizá no funciona de esta manera. Ya sí funciona ya. Ya, con esto metemos las derivadas parciales en cada una de las componentes del vector. Este es un vector en 3 dimensiones con componentes en X, Y y Z.
Y finalmente necesitamos poner las componentes del mismo vector en cada una de las coordenadas, f sub x, f sub y f sub z. ¿Esto recuerdan cómo poner un subíndice? Guión bajo. Guión bajo, muy bien. Entonces, f guión bajo x, f guión bajo y f guión bajo z. Entonces, de esta manera, armamos lo que sería el rotor en coordenadas cartesianas para una función en 3 dimensiones con coordenadas x, y y z. Si quieren ponerlo con otro tipo de Las derivadas notación, son dobles. Si las derivadas son dobles, por ejemplo, le si las ponemos dos derivadas son veces. dobles, ya. Bueno, aquí tendría que crear otra función, o por ejemplo, vamos a crear una fracción normal. Partial. Partial. Pero no, ¿qué hice? Partial. Ya. Entonces queremos doble derivada, vamos a elevarla al cuadrado. Podemos crear una función que ya nos entregue las derivadas al cuadrado, o podemos crear una fracción y ponerle la derivada. Ay, esta no, es x cuadrado. Y podemos ponerle la derivada dentro de la función. Ahí sí. Esto es, por ejemplo, ya para el laplaciano o algo así. Podemos crear nuestra función misma o ingresarla de esta manera, con un frac partido al cuadrado y todo. Si, por ejemplo, yo quisiese cambiarlo todo, quisiese poner todo con derivadas cuadradas, vamos a poner nuestra función nuevamente, que sería esta de acá. Y vamos a modificar el comando. Entonces queremos derivadas cuadradas. El primer parcial va al cuadrado y el segundo número o la segunda variable va al cuadrado. Entonces aquí estoy modificando todas estas derivadas parciales para que me entregue derivadas de segundo orden. Y si queremos de tercer orden, lo mismo. Cambiamos las potencias y se va modificando sola. Esto sale más rápido porque lo estoy haciendo con un comando creado anteriormente. Si no crea el comando, tendría que ir agregándole a la fracción y al parcial agregándole los que serían las potencias. También hay una manera de crear nuevos comandos y agregarle, bueno, lo que sería un opcional. Denme un segundo. New command. Esto, new command default. No, esto sí que no me lo estudié. Pero lo podríamos pasar en la clase del miércoles. Hay una manera de agregarle una variable opcional que podríamos dejar esto de manera ya más automática. Si queremos agregarle una potencia n, sería como agregarle aquí en la función unos corchetes y agregarle n, por ejemplo. Y así nos crea una derivada parcial en orden n. Eso lo voy a ver, lo voy a estudiar un poquito y se los traeré la próxima clase. No sé si tienen más dudas o algún comentario, porque ya estamos ya al límite de la hora. Bueno, si no hay más dudas, quedaríamos más que nada hasta acá. Algo que les quería comentar es que, bueno, nosotros en nuestro curso vamos a evaluarles que creen un archivo LaTeX, un PDF, en el que ustedes van a explicar, no sé, una función física, una ecuación matemática, de lo más simple posible, pero que lo hagan en LaTeX. Entonces, queremos y nos gustaría que formen grupos de A4 para, bueno, entre ustedes 4 crear el archivo de texto, que sería un PDF, por ejemplo, y después nos manden la explicación de la función que les toque. Entonces, de aquí a la próxima clase, creen sus equipos, se lo comentan al Juno, que les toca el lunes, y nosotros vamos a buscar qué funciones les podemos dar. No les queremos dar algo complicado, tampoco van a tener que, por decir así, encontrar las soluciones de una ecuación o algo. Es solamente escribir los resultados y poner algunas gráficas o algo así. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta para la próxima clase, que vayan armando sus grupos de A4,
de A4 máximo, y podemos hacer alguna excepción si es que falta alguno. Pero eso más que nada por hoy. Yo quería hacer una pregunta. Ujú. Hace rato abrí un documento con algunos comandos de matemáticas. Me preguntaba si podría compartirlo. Sí, ese archivo está en lo que serían los files del curso. Aquí se van a las clases. Dame un segundo. Aquí en la pestañita Files y lo que sería material de clases, tenemos, bueno, hemos estado subiendo las clases. Yo subí este apunte que sería el de los símbolos y aparte están las clases grabadas aquí. Entonces, bueno, cada uno de nosotros va a ir subiéndole cositas. También voy a compartirles el link del de Texify, que también ayuda harto a crear, bueno, a obtener algún símbolo, por ejemplo, yo quiero alfa, aunque lo dibujé medio feo, pero igual así me lo va a ir reconociendo la página. Entonces les voy a ir dejando estas dos cosas en el chat y lo otro ya estaría en lo que serían los files del curso. Listo, gracias. Ujú. Y bueno, también porque les había subido ya la clase esta, pero ahora la modifiqué, así que la voy a cambiar. Al terminar la clase se las voy a cambiar y la voy a subir nuevamente. Así que eso sería más que nada por hoy. Si tienen alguna otra duda, tienen un grupo de 5 ya. Bueno, si tienen un grupo formado, no hay problema. Con que sea de 4 o 5, más que nada para que todos trabajen. Normalmente los grupos muy grandes, como que me ha pasado que gente no trabaja, entonces. Pero si ya tienen un grupo formado, no hay problema. ¿Alguna otra duda o comentario? Ya, si no hay más No, dudas, está todo fresa lo que enseñó. Sí, sí. buenísimo. Si no hay más dudas ni comentarios, estaríamos por hoy. Así que el lunes toca de nuevo otra clase con el profesor Junior. Y conmigo me verán solamente el miércoles, porque el viernes tienen como el cierre de todo esto. Así que eso, pásenla bien, cuídense y nos veríamos ya el próximo miércoles conmigo. Así que hasta luego. Gracias. Gracias. Ahí que les vaya Cuídate, bien. feliz tarde. Muchas gracias, feliz tarde a ustedes también. Gracias, buena tarde. Gracias. Gracias. Cuídense harto. Y cualquier duda la van subiendo ahí al mismo Teams, si tienen alguna duda.